Bueno, entonces lo que vamos a hacer en esta presentación es discutir ya lo que es específico de este curso, o sea, qué es la acción en teoría de campo y la promesa de que toda la teoría clásica de campo puede obtenerse a partir de un principio de mínima acción, en este caso para la teoría de campo. Entonces empecemos por un campo escalar. Para un campo escalar, que es un campo phi de las cuatro coordenadas espaciotemporales, que acá las estoy resumiendo como x, pero es x mu cada una de ellas. Entonces, para ese campo escalar, la acción en general va a tener esta forma, o sea, va a ser la integral de un cierto lagrangiano, que es esto que está acá, y a su vez el lagrangiano va a ser la integral de una cierta densidad lagrangiana, ¿no? O sea, como estamos en teoría de campo, entonces digamos, las coordenadas del sistema son campos y el lagrangiano va a ser la integral de una cierta densidad. Esto quiere decir que esto sería como, esta densidad es como el lagrangiano por unidad de volumen y el lagrangiano total es la integral de esa densidad lagrangiana en todo el volumen. Entonces, eh, bueno, dado que el diferencial de volumen en el espacio-tiempo es invariante de Loren, y esto se los dejo para que lo investiguen un poco ustedes, lo busquen en internet, traten de ver de dónde sale esto, pero aceptando que este diferencial 4x es invariante de Loren, para que toda la acción sea invariante, entonces lo que queda es mostrar o tomar o buscar una densidad lagrangiana que sea invariante de Loren. Los posibles escalares, que es eso lo que es un invariante de Loren, hay que construirlos con el campo, la derivada mu por la derivada mu del campo y las potencias de phi, ¿no? O sea, no puede ser una derivada mu de phi porque eso es un vector de Lorentz y cuando lo transforme no va a quedar invariante, se van a cambiar las coordenadas. Y el hecho de que pongamos solo hasta las derivadas al cuadrado, pongamos, eh, es, eh, es una cuestión, si quieren, física, de que no pongamos derivada de orden superior, ¿no? Porque las ecuaciones de movimiento entonces van a depender de cuadrados de derivadas y nosotros queremos que, dadas las condiciones, dado el campo y su derivada en un punto, se pueda saber en todo punto posterior. Es algo parecido a lo de la mecánica. Bueno, entonces para construir el, el lagrangiano, empecemos por decir que uno no incluye términos lineales en phi. Eso, digamos, tiene distintas formas de verse, pero la que yo encontré es que uno no lo incluye porque en principio si uno corre la definición del campo, ese término puede eliminarse y además esos términos, si ustedes recuerdan del caso del electromagnetismo, del tipo una constante por phi, implica la presencia de fuentes y nosotros estamos en un primer momento queriendo definir la acción del campo sin fuentes externas. Bueno, en consecuencia, de acuerdo a lo que venimos discutiendo, vamos a armamos el hamiltoniano más lagrangiano, perdón, y la integral en el espacio-tiempo es la acción, digamos, más simple, que se puede construir de acuerdo a simetría y como recién decíamos, el, este, este es el término en producto de dos derivadas, los índices mu están saturados y en consecuencia este es un escalar. Podríamos poner producto de más derivada, pero eso por una cuestión, si quieren, de simplicidad o fenomenológica, no lo consideramos, si bien por simetría podría estar permitido. Y después
este término en phi cuadrado. Y el término lineal en phi lo descartamos, como decíamos eh, previamente. Podrían aparecer potencias mayores, y eso, lo que pasa es que esto es lo que se llama el lagrangiano del campo de Klein-Gordon libre. El resto daría lugar a interacciones y lo vamos a considerar un poco más adelante. Entonces, ya adelanto que este es la densidad lagrangiana del campo de Klein-Gordon. Después vamos a ver cuál es la conexión con la ecuación de Klein-Gordon que vimos en alguna de las clases pasadas. Bueno, entonces las ecuaciones clásicas de movimiento se obtienen mediante el principio de mínima acción. Y vamos a ver cómo es el principio de mínima acción para un campo, que es la generalización de las ecuaciones de Euler-Lagrange para una partícula o un sistema de partículas. Entonces, dada esta acción que está acá, que es la integral en el espacio-tiempo de la densidad lagrangiana, vamos a pedir que sea un extremal. Para eso vamos a, vamos a pedir que la variación de este funcional se anule en la trayectoria clásica. Entonces la variación no es otra cosa que correr el campo en una pequeña cantidad en cada punto del espacio y tiempo y también correr las derivadas mu. Estos delta mu son corrimientos chicos de esta función que está acá en todos los puntos. Y lo mismo con las derivadas. Entonces, a eso le restamos el valor de la densidad lagrangiana antes de correrlo y nos da la variación de S. Y esto, desarrollando cuando estas variaciones son chicas, en serie, nos queda eh, esta funcional cuando esto es cero más el primer término del desarrollo, que es este que está acá, dado que este primero del funcional cuando los deltas son cero es cero y da esto que está acá. Fíjense un detalle, si quieren, matemático, que es que a diferencia de lo que hacemos cuando aplicamos el principio de mínima acción para una partícula, acá en vez de poner derivadas parciales del lagrangiano, nos aparecen variaciones de la densidad lagrangiano. Eso es, si quieren, una disquisición matemática o derivadas funcionales de la densidad lagrangiana respecto al campo y respecto a sus derivadas mu. Estas variaciones nosotros las vamos a ir pensando como si fueran simplemente derivadas parciales en cada punto del espacio-tiempo. Para una definición un poco más precisa, después les voy a dejar un apéndice que está basado en uno de los capítulos del libro de Bloomberg, donde se define un poco más preciso qué es una derivada funcional. Por ahora nos alcanza con operar como si fueran derivadas parciales en cada punto del espacio-tiempo. Bueno, esto es lo que dije recién, no está de más repetirlo, que como S y L son funcionales, hemos considerado derivadas funcionales y las tomamos como derivadas parciales en cada punto del espacio-tiempo. Entonces, integrando por partes el segundo término de lo que estaba, trabajando con cierta liviandad el intercambio entre variaciones y derivadas parciales, obtenemos este resultado que está acá. O sea, esto lo pueden hacer ustedes, ya sea derivando por partes, ya sea escribiendo el término como una derivada total, el término donde está la variación de la derivada funcional. Y entonces nos queda este término que está acá, se puede escribir eh, todo como, digamos, dentro de la integral diferencial 4x. Y este término que es una derivada total, o es una derivada, digamos, es las derivadas mu, la suma de todas las derivadas mu. Y este término es un gradiente en 4 dimensiones y se va a poder escribir como un término de superficie. Entonces, ya sea considerando que las superficies o los contornos están fijos, ya sea tomando
en teoría de campo, que el espacio-tiempo tiende a infinito, ese término no nos va a interesar, vamos a considerar que es fijo, como en el caso de la partícula, y lo vamos a descartar. Entonces, esta integral de una divergencia da un término de superficie si consideramos que las configuraciones de tiempo de campo están fijas en la superficie. Imponer entonces que esta variación de S sea igual a cero, descartando este término que está acá, me da las siguientes ecuaciones que no son otra cosa que las ecuaciones de Euler-Lagrange para un campo. La diferencia es que acá, cuando trabajamos con una partícula, tenemos la derivada parcial respecto de phi de un lagrangiano, y acá tenemos la variación respecto de phi de una densidad lagrangiana. Y bueno, y acá, por supuesto que en el caso de la partícula, acá aparecía una derivada respecto del tiempo, y ahora tenemos derivada respecto a las cuatro componentes del campo. Bueno, entonces acá lo que dice es simplemente que estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange para un campo escalar, y ahora vamos a ver como ejercicio. Este ejercicio 1, que partiendo de la acción del campo escalar libre, que en algún punto dije que también se llama acción del campo de Klein-Gordon, y usando las ecuaciones de Euler-Lagrange para el campo, que son las que puse recién, eh, se puede obtener la ecuación de Klein-Gordon que habíamos visto en una de las clases anteriores, o si quieren, la ecuación de Klein-Gordon que pueden ver en el libro de Bloomberg. Ahora vamos a la acción del campo electromagnético, ¿no? O sea, lo anterior era la acción del campo escalar, y vía el principio de mínima acción, utilizando entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange para el campo que surgen del principio de mínima acción, sale la ecuación de Klein-Gordon. Ahora vamos a un campo que no es escalar, es un campo vectorial. El campo electromagnético, en teoría de campo, ya habíamos visto, se describe por un cuadrivector, que es el cuadrivector de componentes A mu, un campo cuadrivectorial. Entonces, acá abajo estoy nuevamente para que vean que soy yo, ¿no? De vez en cuando vuelvo a prender la cámara ahí. Entonces, habíamos visto en la parte donde vimos relatividad, notación covariante, campos, que las ecuaciones de Maxwell se pueden escribir en forma covariante introduciendo el siguiente tensor. O sea, a partir del cuadrivector de campo, que es este A mu o A nu, hay que formarse este tensor de campo, que es este F mu nu, que es la derivada mu de A nu menos la derivada nu de A mu. El hecho de que no puede escribirse directamente la acción en términos de derivadas del campo, como por ejemplo para el campo escalar, que nosotros escribimos la acción como derivada mu phi por derivada mu phi, está asociado con una propiedad que es muy importante en la teoría de campo contemporánea, y vamos a tratar después de indagarla un poquito más, que es lo que se llama la invariancia de Gauge, y su primer signo aparece en el electromagnetismo. Nosotros sabemos que las ecuaciones de Maxwell son invariantes de transformaciones de Gauge. ¿Qué quiere decir esto? En términos de A mu, quiere decir que si nosotros cambiamos A mu por A mu más una derivada mu de una función arbitraria, entonces los potenciales, digamos, estos A mu son el potencial escalar, es la componente 0, y las otras tres son la componente son las componentes espaciales, A1, A2 y A3. Entonces, hacer esta variación de acá es equivalente a cambiar los potenciales de esta forma, y sabemos del electromagnetismo
que los campos no cambian cuando los potenciales cambian de esta forma que está acá. Consecuentemente, las ecuaciones de Maxwell permanecen invariantes. O sea, podríamos decir que la física permanece invariante hasta una transformación de Gauge, que es esta transformación que está acá. Entonces, básicamente es una primera explicación de por qué tenemos que escribir digamos, el término de la acción en términos de un tensor f mu nu, porque ese tensor f mu nu, que es derivada mu de a nu menos derivada nu de a mu, cuando le hacemos esa transformación de Gauge, de la cual recién acabo de escribir, permanece invariante. Entonces estamos seguros que si escribimos la acción en términos de ese f mu nu, las ecuaciones que surjan van a ser invariantes de transformaciones de Gauge. Bueno, pero además de ser invariante de transformaciones de Gauge, tiene que ser un escalar de Lorentz. Quiere decir que tenemos que saturar los índices mu nu, de manera de que al sumar, acá siempre asumimos la connotación de Einstein, al sumar sobre todos los índices mu y sobre todos los índices nu, esto, si le hago una transformación de Lorentz, queda invariante, porque que es un escalar. Entonces, la acción más general, hasta segundo orden en f mu nu, así como antes teníamos producto de derivada, ahora solo consideramos hasta segundo orden de f mu nu que tiene las derivadas, o sea, en un producto de f mu nu, es esto que está acá. Esta constante, si quieren, es arbitraria y es simplemente se puede discutir de acuerdo después cuando uno restablece todas las unidades que acá no están puestas. Me refiero a la carga y a las unidades de campo. Entonces, vamos a un ejercicio que es en algún aspecto análogo al anterior, con digamos, introducción y también con algún colorario, en el sentido de que ahora vamos a partir de la acción, sacar las ecuaciones de campo y ver que no son otra cosa que las ecuaciones de Maxwell escritas en forma covariante. Entonces, el ejercicio empieza así, dice, mostrar que en términos de los campos, E y B, el campo eléctrico y el campo magnético, la acción que nosotros formulamos como F mu nu por F mu nu integrada en todo el espacio, se convierte en un medio, la integral del campo eléctrico al cuadrado menos el campo magnético al cuadrado. Para eso tienen que ver lo que habíamos visto en esa clase anterior, cómo se conecta F mu nu con los campos, o sea, qué componentes de F mu nu dan lugar al campo eléctrico y al campo magnético y luego reemplazarlo acá y ver que esto da lugar a esto que está acá. De paso, pueden ver la similitud que hay acá con la energía del campo, o sea que después va a tener que ver con el hamiltoniano. La otra parte del ejercicio dice que utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange para un campo, nosotros habíamos sacado las ecuaciones de Euler-Lagrange para un campo escalar, pero pueden ver fácilmente que se generaliza a cada componente de un campo vectorial, o sea que son las mismas ecuaciones para cada componente. Entonces, utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange para el campo y tomando a la acción como esto que está acá, y a la densidad lagrangiana como esto menos un cuarto f mu nu por f mu nu, usar esas ecuaciones para demostrar que esas ecuaciones no son otra cosa que la ecuación esta, que es derivada lambda de f lambda mu igual a 0, y esas son las ecuaciones de Maxwell escritas en forma covariante cuando no hay fuentes. Entonces eso hace al ejercicio 2. Y finalmente
Estas son las ecuaciones de Maxwell, si quieren, en el vacío. Ahora, supongamos que hay cargas y hay corrientes. Entonces, eh, el término que vamos a agregar, vamos a definir una cuadricorriente que lo habíamos ya visto en la parte que hablamos de la notación covariante, o sea, esta cuadricorriente, este vector corriente cuadridimensional es el que tiene en la componente cero la densidad de carga y en las otras tres componentes la densidad de corriente. Entonces, si nosotros agregamos a la acción esta que está acá, le sumamos un término de este tipo, entonces lo que pido, esto es como si quieren una suposición, lo que se pide es mostrar que entonces ahora las ecuaciones de Maxwell, estas que son las ecuaciones de Maxwell sin cargas ni corriente, las que llamaban el vacío, se convierten en estas que están acá, o sea, ahora la derivada lambda de f lambda mu es igual a j mu, y que estas corresponden a las ecuaciones, a las dos ecuaciones de Maxwell que tienen fuente, o que sean la ley de Gauss y la ley de Ampère-Maxwell, que tienen la densidad de carga, la ley de Gauss, y la densidad de corriente, la ley de Ampère-Maxwell. Entonces eso lo tienen que mostrar ustedes de nuevo, teniendo en cuenta que este F lambda mu contiene el campo eléctrico y el campo magnético, y este J mu contiene la densidad de carga y la densidad de corriente. Bueno, para cerrar un poco este tema y en conexión con lo que recién estábamos viendo, se me ocurrió dar una visión un poco más general, si bien no la más completa, sobre qué significa esto de las teorías de Gauge, ¿no? Recién hablamos del electromagnetismo, es una teoría de Gauge, pero ¿cómo surge la invariancia de Gauge de una manera un poco más profunda? Porque ahí lo único que hicimos en el electromagnetismo es identificar que las ecuaciones de Maxwell tienen esa invariancia, que si los potenciales los cambiamos por el potencial más la derivada mu de una función arbitraria, no cambian las ecuaciones. Pero la invariancia Gauge ha tomado un aspecto bastante fundamental en la física teórica contemporánea, y las teorías de campos actuales que pretenden describir el universo a escala microscópica se formulan como teorías de Gauge, y no solamente para el campo electromagnético. Entonces, ¿qué queremos decir con eso? Bueno, vamos a ver un ejemplo con las herramientas que tenemos hasta ahora. Después, en todo caso, vamos a generalizar. Entonces, si ahora trabajamos con el campo de Klein-Gordon, como veníamos hasta ahora, pero phi, nuestro campo, este campo phi, en vez de ser un campo escalar, es un campo complejo. Eso quiere decir en algún sentido de que ahora tenemos dos grados de libertad para el campo, que son la parte real y la parte imaginaria, o el complejo y su conjugado. Entonces la generalización directa de la acción del campo de Klein-Gordon real al campo complejo es esto que está acá. O sea, acá lo único que hice fue que estáis suponiendo, probablemente acá me estoy olvidando un conjugado, y estoy suponiendo que el campo es complejo. Entonces acá estoy poniendo el módulo al cuadrado del campo, o sea, el campo por su, eh, por su conjugado. Entonces dije eh, que acá está faltando que el campo tiene que estar multiplicado en realidad por el conjugado.
Bueno, y entonces la derivada mu del campo por la derivada mu del conjugado. Bueno, entonces veamos que esta acción tiene una simetría global. Eso quiere decir que si yo en todos los lugares donde dice phi lo cambio por phi por una fase, e a la i alfa, donde alfa es una constante y en ese sentido es global la simetría, y al conjugado lo cambio por e a la menos i phi por el conjugado, esto lo pongo acá, estas fases de acá se van y lo mismo acá, y entonces esta acción permanece invariante. Entonces, la acción del campo complejo del Crane-Gordon tiene una propiedad global de simetría ante un cambio de fase. Y aunque nosotros no lo vimos, probablemente ustedes vieron algo en mecánica, pueden revisar en los libros y podemos discutir si a ustedes les interesa. Existe un teorema de una matemática que se llamaba Emmy-Noether, muy interesante, que dice que siempre que uno identifique una propiedad de invariancia en una acción, entonces eso da lugar a una carga conservada, una carga en un sentido general. O sea, hay una ley de conservación de una carga que se va a escribir como derivada mu de una j mu igual a 0, donde j mu es la corriente correspondiente a esa carga. Entonces, el teorema de Noether nos permite identificar cuál es la corriente asociada con esta propiedad de simetría. Eso le pido que lo revisen ustedes y después vamos a ver que probablemente hay que introducir la cuantificación del campo para ver que esa carga, para el caso del campo complejo y acoplado al campo electromagnético, no es otra cosa que la carga eléctrica. Pero en general la propiedad de simetría da lugar a una ley de conservación. Bueno, entonces ahora vamos a llamar invariancia de Gauge. Por ahora no se ve mucho la conexión con lo que hicimos antes, pero enseguida la vamos a ver. A pedir que la propiedad esa que es global se haga local. O sea que ahora la fase que ponemos acá no sea una constante, sino que sea una función de x arbitraria. Digamos que en principio tenemos que aceptar que es un requerimiento que le ponemos a las teorías, que la simetría esa global se haga local. Eso, digamos, pueden revisar un poco si hay un origen físico para eso o si es una propiedad, como dice en algún sentido sí, que se ha identificado en las teorías de campo fenomenológica que describen campos, digamos, físicos conectados después con partículas que se miden que hace que esa propiedad ahora no solamente valga para todos los puntos del espacio, sino que valga para cada uno separadamente. Pero el campo complejo, tal cual lo habíamos escrito antes, no permanece invariante al hacerle esta transformación que está acá. De hecho, si ustedes ven este término en dos derivadas, que yo le había puesto el asterisco ahí a mano, cuando uno hace la transformación, a diferencia de lo que ocurría cuando la transformación era global, esto va a esta transformación que está acá. O sea que ahora no quedan solo las derivadas acá, el producto de estas derivadas como están acá, sino que queda también menos i por la derivada mu de esta fase local que tengo y acá i por la derivada mu. Eso hagan las derivadas, multiplique, se van un e a la i alfa acá afuera y un e a la menos i alfa, pero sobrevive eso que surge de hacer la derivada.
O sea, no es invariante de Gauge. Para que lo sea, entonces nosotros le pedimos que sea invariante ante esta transformación. Vamos a introducir un campo adicional. Esa es la forma en la cual se puede ver un poco más formalmente que se puede hacer sobrevivir la invariancia de Gauge introduciendo un campo adicional y reemplazando a la derivada mu por una cantidad que ahora vamos a llamar derivada covariante, que es la derivada mu menos una constante que físicamente será la constante de acoplamiento y en el caso del acoplamiento de el campo electromagnético con carga será la carga eléctrica y eso es menos i e a mu, donde e en general es una constante de acoplamiento del campo con las cargas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es plantear un ejercicio que de alguna forma es para completar esta idea de cómo surge la invariancia de Gauge y cómo nos hace aparecer al campo AMU del electromagnetismo como una necesidad para que la teoría sea invariante de Gauge completa. Entonces lo que queremos probar es que si al hacer la transformación 1, que es cambiar el campo complejo phi a la i alfa, eh, e a la i alfa por phi y el correspondiente cambio en el conjugado, cambiamos la derivada mu común por una derivada covariante como la que definimos antes, donde adentro de la derivada covariante está metido un campo a mu, pero ese campo a mu lo hacemos cambiar al mismo tiempo, como a mu más 1 sobre la constante de acoplamiento derivada mu alfa. Fíjense que este es el cambio de Gauge a menos esta constante del electromagnetismo. Entonces, pero ahora aparece, si usted hace el ejercicio, como, digamos, si uno propone que esto cambie así, entonces uno ve que la derivada covariante conjugada por la derivada covariante de phi, entonces ahora sí es invariante de Gauge, a diferencia de antes donde la derivada mu de phi conjugado por la derivada mu de phi conjugado no me quedaba invariante al hacer un cambio de Gauge. Pero si yo introduzco este, eh, este, este campo a mu en la derivada covariante y le pido que cuando los campos cambian de fase localmente con una fase alfa, el, el campo AMU cambie de esta forma, entonces AMU resulta covariante. Bueno, no sé si es una demostración constructiva, pero es una forma de ver cómo la teoría para el campo que podemos llamar después de materia, que es el campo complejo, se hace invariante de Gauge si yo introduzco, eso me lleva a la necesidad de introducir un campo vectorial a mu que tiene que cambiar con esta transformación cuando los campos esos de Klein-Gordon complejo cambian con la fase local. Bueno, y para terminar de construir la acción completa del campo complejo acoplado al campo vectorial, que es el campo electromagnético, tenemos que agregar lo que podríamos llamar una parte cinética o una parte para el campo AMU libre. Y ya sabemos que el campo AMU no puede aparecer, sino que tiene que aparecer ni siquiera las derivadas, sino el campo F mu nu. Entonces sabemos que la acción, que es invariante de Gauge, y tiene un producto de dos derivadas de AMU, es esta que está acá, que es la que estuvimos discutiendo previamente. Entonces, ahora para resumir, y espero que esto se entienda, digamos, la acción completa de un campo escalar complejo, que es invariante de transformaciones de Gauge, o sea,
La transformación de Gauge ahora es completa. Hay que cambiar la fase localmente de los campos, la fase del conjugado y el AMU. Y entonces tengo una acción que es invariante ante todas esas transformaciones y es la que voy a escribir ahora. Es la que tiene las derivadas covariantes en vez de la derivada del campo conjugado por la derivada covariante del campo. Este es el término de masa que ya estaba, acá no cambié nada, porque este término es invariante de Gauge, y acá le agrego la acción del campo electromagnética, que digamos, acá supuestamente la estoy simplemente poniendo como la acción, la parte cinética del campo AMU que me apareció como una necesidad para que la teoría sea invariante de Gauge. Y esta es la primera teoría completa de Gauge que estamos viendo. Esto se puede generalizar después. Esto se llama como la electrodinámica escalar. Después, si tenemos tiempo, vamos a ver el campo de Dirac y vamos a ver algo muy análogo para acoplar el campo de los electrones con el campo electromagnético, y eso nos va a dar lugar al campo de la electrodinámica, después va a ser cuántica, y si quieren de la electrodinámica acoplado al campo de Dirac. Y esa va a ser la primer piecita del modelo estándar. Por ahora dejamos acá todo esto último. Quizás les resulte un poco confuso. Digamos, hay otra matemática atrás que yo no la di, tampoco la sé del todo, pero es para ir introduciendo estas cuestiones de las cuales venimos hablando desde la introducción del curso, que es la idea de las teorías de Gauge, del modelo estándar, que no vamos a poder dar, pero vamos a ir tratando de ir sintiéndole el olor. Bueno, y acá entonces terminamos este apartado.